Hola, queridos roomies, este es un gustazo del bueno. Soy el Padre Hayden y te doy la bienvenida a mi podcast Habitantes del Corazón. Juntos emprenderemos un viaje que nos ayudará a descubrir nuestra humanidad, a sanarla, amarla y a transfigurarla y llevarla a los pies de Jesús. Son temas muy variados cuyo único objetivo es que seamos felices y santos. Así que, iniciemos. Hola queridos roomies, llegó tu podcast favorito, le estamos dando inicio a este episodio de Habitantes del Corazón. Un episodio donde estamos conociendo más a Jesús, pero al mismo tiempo donde nos estamos exhortando, criticando, podríamos decirlo, a nosotros mismos, comparándonos con Él, pero también idealizando que somos como Él, tratando, trabajando en eso que Él ha llamado la santidad y que obviamente nosotros estamos trabajando por esa santidad. En alguna ocasión alguien me decía, Padre, pero todo esto que usted plantea no es onírico, no es muy de sueño, muy irrealizable. Y yo le decía, sí, en el fondo sí. Y también se trata un poco de eso. La cuestión de la santidad, queridos hermanos, no es cumplir a cabalidad todo esto. No es cumplir a cabalidad todos los defectos que tiene Jesús. Ni nosotros vamos a tener los mismos defectos de Jesús. Nosotros ya tenemos nuestros defectos particulares. Pero sí se trata de esa tensión en la cual nosotros siempre debemos estar, ¿no? En esa tensión de yo puedo un poquito más, en ir aplazando, en ir moviendo ese límite que nosotros tenemos impuesto y poder decir yo puedo un poquito más y yo puedo otro poquito más y yo puedo otro poquito más, porque aquí sí se vale el ser ambiciosos. Necesitamos ser ambiciosos por el reino de los cielos y necesitamos ser ambiciosos por nuestra santidad y por nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, hoy es como esta última parte de todo este tiempo que hemos venido hablando de un tema que me parece muy interesante, que es el tema de los defectos de Jesús. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el episodio pasado nosotros hablábamos sobre cómo Jesús era comilón, cómo Jesús era borracho y todo lo demás. Y hoy también tenemos unos defectos muy interesantes, y es que primero, que Jesús es muy confiado; segundo, que es un fracasado; y tercero, miren, este es el peor defecto de todos. Tal vez por esto muchas no lo pelaban, y era que era pobre. Y era pobre, era bien pobre. O sea, es que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser bien pobre. Y Jesús entraba en esa categoría de ser bien pobre. Entonces, comencemos con el primero. ¿Qué te parece? El primero es esto de que Jesús es muy confiado. Miren, si tú tuvieras una empresa, tú no pondrías en un alto cargo o no le darías puesto de responsabilidad a personas que no tuvieran las capacidades, que no tuvieran los conocimientos, que no se ha desempeñado bien en la tarea. Tú pondrías al frente a personas que están capacitadas, que tienen los conocimientos y que al mismo tiempo han demostrado destreza porque tú has venido analizándolo durante algún tiempo. Eso es lo lógico, eso es lo normal. Pero Jesús tiene un gran defecto, y es que Jesús es muy confiado. Jesús no es como tú. Jesús pone en un puesto de responsabilidad a cualquier persona. O sea, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a hacer esa empresa, a desarrollar esa empresa, poniendo en lugar al que sea, al que no tiene los conocimientos, al que no se ha preparado para eso? Si ustedes se ponen a analizar, miren, Jesús durante mucho tiempo estuvo relacionado con fariseos, estuvo relacionado con escribas. Eran personas que se capacitaban, que estudiaban, que se preparaban desde pequeño. Eran personas que conocían la ley, eran personas que estudiaban la palabra de Dios y ante todo eran personas que cumplían la palabra de Dios. O sea, los fariseos, los escribas, los sacerdotes eran personas religiosas, eran los que más conocían de Dios. Y se supone que si yo tengo una empresa de evangelización tan grande como la tenía Jesús, entonces yo tendría que usar a aquellas personas que saben más de Dios, que saben más de Él, aquellas personas que son más religiosas y más espirituales. Pero no, Jesús hace todo lo contrario. Jesús comienza a buscar ahí, y entre los pecadores y entre los pescadores escoge a su gente. Y entonces pone al frente de la iglesia no una persona que la han preparado desde niño para ser sacerdote y sumo sacerdote. No, escoge a un pescador
Y uno dice, pero Pedro, ¿qué podría saber? El pobre era impulsivo, el pobre era iracundo, el pobre era hasta medio ignorante. Y el Señor llega y les da las llaves de las puertas del cielo. Ustedes se podrían imaginar la confianza que está poniendo Jesús en las manos de Pedro. O sea, de Pedro. Que Pedro hacía una buena y hacía dos malas. Y a él les da las llaves de las puertas del cielo. Y entre sus discípulos, ¿quiénes están? Están personas que pertenecían a guerrillas, a movimientos y a grupos armados, porque los celotes eran eso, y entre eso podíamos destacar, por ejemplo, a Judas, pero también están recaudadores de impuestos, persona detestada por el pueblo. Y como si yo quiero evangelizar al pueblo, voy a poner a alguien, a una persona que todo el mundo detesta. ¿Por qué? Porque es una persona que los ha oprimido, que los ha ninguneado y que los ha robado. Y ese es Mateo, un recaudador de impuestos. Y lo decíamos en uno de los episodios pasados, ¿no? Jesús tiene unas compañías de dudosa procedencia, pero una cosa es tener compañías de dudosa procedencia y otra muy distinta es poner a esas compañías de dudosa procedencia al frente de la empresa que tú estás montando. Eso definitivamente no lo haría ninguno. Eso solamente lo hace Jesús. Por ejemplo, me pongo a pensar en Pablo, ¿no? Pablo que era un perseguidor de la iglesia. Pablo que en realidad se la pasaba atacando a la iglesia, atacando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos, encarcelando a los cristianos. Y el Señor le dice, mira, bautiza, evangeliza, lleva la palabra de Dios y San Pablo logra convertirse en uno de los cimientos de la iglesia. Entonces, esto sí es un defecto muy interesante de Jesús, el que sea muy confiado. Muy al contrario de Jesús, queridos hermanos, tendríamos que decirlo, que nosotros somos más de hojas de vida. Nosotros somos más de pedirle a la persona hojas de vida para comprobar si están capacitados. Y no estoy hablando de trabajos, porque en un trabajo es necesario. Estoy hablando de la iglesia. Parece que muchas veces nosotros tendríamos que acercarnos a la iglesia con una hoja de vida, con un prontuario. Bueno, si es prontuario no sería impecable, pero tendríamos que tener una historia de vida, una hoja de vida intachable con todos los cursos, diplomado, magíster. Tendríamos que estar súper especializados. A veces tendríamos que mostrar la hoja de vida de decir prácticamente no he cometido ningún pecado, yo soy puro, yo soy santo, yo... Y entonces, te recuerdo que esa gente no fue la que utilizó Jesús para hacer su obra. Entonces, ojalá nosotros podamos tener eso un poquito de Jesús. Aprendamos a confiar en la gente. Miren, Jesús confía más en nosotros de lo que confiamos nosotros mismos. A veces nosotros decimos, yo no soy capaz de llevar a cabo esa misión. Yo como persona en muchas ocasiones he dicho, esta empresa me supera, esta empresa es mucho más grande que yo. Y Jesús me va demostrando poco a poco que no. Que si Él confía, no es solamente porque confía en las fuerzas humanas, Él también confía porque sabe el potencial que tiene. ¿Y por qué sabe el potencial que tiene? Porque Él mismo lo va a trabajar, porque Él mismo lo va a hacer en ti. Yo recuerdo que yo siempre me consideraba muy malo para trabajar con los jóvenes. Y entonces yo decía, jamás trabajaría con los jóvenes. No, yo no trabajo con los jóvenes. Yo le tenía miedo, le tenía pánico a los jóvenes. Yo veía a un joven y yo agachaba la mirada y yo le decía, ¿pero qué le puedo decir a ellos? Y entonces un día me ordena sacerdote y Monseñor no se le ocurre otra grandiosísima idea que delegarme como ayudante del delegado de Pastoral Juvenil. Y al año siguiente ponerme como delegado de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Valledupar. Imagínense, el que le tenía miedo a los jóvenes, el que se creía incapaz de trabajar con los jóvenes, terminó trabajando en la Pastoral Juvenil, o sea, animando la juventud de toda una diócesis. Y ahí donde descubrí, queridos hermanos, que el Señor es maravilloso. El Señor confió esa misión me confió esa misión sin ni siquiera yo estar convencido. Es más, creyendo lo contrario, creyendo que yo era malísimo para eso. Y Dios me puso en esa misión, confió en mí y confió en mí porque así cuando Dios da una misión, así da la gracia para nosotros llevar a cabo esa misión. Si confió en Pedro, si confió en Santiago, si confió en Mateo, si confió incluso en el mismo Judas, en el Iscariote y en el Tadeo, si confió en ellos, no era por lo que estaba viendo en ese momento, no era porque Jesús veía a unos pecadores y a unos pescadores, es porque Jesús estaba viendo el potencial que tenían y el trabajo que Él iba a hacer profundamente en sus corazones.
Ciertamente algunos no aprovechan esa confianza y como Judas lo traicionan, pero no podemos quedarnos solamente en Judas. Ahí tenemos otros 11 discípulos que se dejaron moldear por Dios. Entonces eso es lo primero. Jesús es muy confiado y pone en su empresa lugares de responsabilidad a personas que no están capacitadas, a personas que no tienen el conocimiento, a personas que no se han desempeñado bien en el trabajo que han hecho, pero aún así Jesús los sigue poniendo en puestos de responsabilidad. Si ven que es un defecto, yo creo que ninguno de ustedes que es jefe haría lo que hace Jesús. Lo otro, queridos hermanos, queridos roomies, Jesús es un fracasador. Yo antes lo llamaba fracasado, pero después de que yo escuché una entrevista que dio el gerente de Confama, que es la caja de compensación familiar de Antioquia, él se llama David Escobar, entonces entendí que Jesús no era un fracasado, que Jesús era un fracasador. ¿Y cuál es la diferencia entre un fracasado y un fracasador? El fracasado es aquel que algo le sale mal y entonces ya se limita, ya se queda ahí, no persiste, no continúa, se echa a morir, se la pasa llorando, lamentándose de todo lo malo que le pasa, que es el hombre más salado del mundo, la mujer más salado del mundo. Eso es un hombre fracasado, que ante un obstáculo se queda en el obstáculo, que ante una caída no se levanta, sino que se queda en el suelo. Pero entonces el fracasador es aquella persona que no solamente se le presenta un obstáculo, no solo lo supera, sino que al mismo tiempo aprende de ellos y convierte lo que en un principio era un obstáculo en algo a su favor, en algo que va para su beneficio personal. Jesús era un fracasador. Si alguien sabe de que las cosas no salen siempre como uno tiene planeado, es precisamente Jesús. Y si lo vemos desde los ojos de los discípulos, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cuál fue la sensación? ¿Cuál fue el sentimiento que tenían los discípulos sobre Jesús? Que era un fracasado, que habían perdido el tiempo, que al final ninguno de los sacrificios que habían hecho había valido la pena. Y un ejemplo muy claro de eso, queridos roomies, es los discípulos de Emaús. Cuando los discípulos de Emaús están regresando a Emaús, van para Emaús, entonces se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen. ¿Cómo iban los discípulos de Emaús? Iban con la cabeza agacha, iban entristecidos. ¿Cómo es posible que tú seas el único que no ha escuchado lo que sucedió en Jerusalén todos estos días? Ellos iban frustrados. Ellos prácticamente les faltó decir, mire, yo renuncié a todo por ese hombre para que ese hombre venga a salir con un chorro de baba y que muriendo en una cruz. Esa gente iba decepcionado porque creían, ellos mismos, los mismos discípulos, creían que Jesús era un fracasado. Pero no, queridos hermanos, de la muerte Cristo resucitó. Y esto nos enseña que la vida cristiana no es una vida sin obstáculos, que la vida cristiana no es una vida donde nosotros no vamos a encontrar problemas y dificultades, donde no vamos a tener piedras de tropiezo. Por el contrario, la vamos a tener y mucho más. Vamos a tener que cargar una cruz. El mismo Señor lo ha dicho. Mira, si tú quieres seguir mis pasos, prepárate para las pruebas. Es que el camino de Dios no es fácil. Y no es fácil para nadie. Y hay muchas dificultades y hay muchos problemas. Pero como Jesús debemos aprender a ser fracasadores. Yo no me limito y entonces me salgo de la iglesia porque hubo un problema. Me salgo de la comunidad porque hubo un problema. Me escandalizo de la iglesia porque a mí no me parece. Como han sucedido con muchos. Y el Señor te dice, es que por eso, terroncitos de azúcar, que con cualquier cosa entonces se derriten. No, no. Los hijos de Dios no son cobardes. Los hijos de Dios no son débiles. Los hijos de Dios son hombres fuertes, son hombres valientes, que Dios entrena para asumir las dificultades que se presentan en el camino, y en el camino de la vida, pero también en el camino espiritual. Entonces, otro de los defectos como Jesús a nosotros no nos gusta, porque nosotros somos más hombres de éxito. Nosotros somos más hombres de proyectos, nosotros somos más hombres de ejecutivos, ¿no? De estar bien vestidos. A nosotros nos gusta el éxito, la fama, el poder, el dinero. Hasta nosotros como cristianos nos desvivimos y trabajamos por eso. Jesús no. Jesús te dice, hay que aprender a ser fracasadores. Te vas a caer, pero tienes que aprender a levantarte. Vas a morir, pero tranquilo, que la muerte no es el final del camino, que después de la muerte viene la resurrección. Y un cristiano de verdad es experto en eso. Es experto en morir muchas veces, pero también en resucitar muchas veces. Así que adoptemos este defecto de Jesús, que considero que es uno de los más importantes, y aprendamos a ser
No fracasados, aprendamos a ser fracasadores. Y el último, ay Dios mío, de verdad Rumi, está el peor de todos. Le tenemos una fobia a la pobreza. Le tenemos un escándalo a la pobreza. Cuando nos hablan de pobreza no queremos escuchar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para nosotros ser pobre es un defecto. Porque para nosotros ser pobre es un castigo. Y Jesús era pobre. Y como lo dije anteriormente, no solamente era pobre, era muy pobre. Jesús no tenía nada que ofrecerle a la gente que lo seguía. En algún otro episodio también los hablábamos. Jesús, ¿qué le ofrecía a la gente? Yo te sigo, pero ¿tú qué me das? Jesús no tenía nada para darle a cambio. Y por eso una vez se le acercó un joven y le dijo, Señor, déjame seguirte. Y el Señor dice, mira, hasta los animales del campo tienen un nido, tienen una madriguera. Yo ni siquiera tengo donde reclinar la cabeza, porque Jesús no tenía ni eso. Incluso cuando murió tuvieron que prestarle un sepulcro y tuvieron que prestarle un manto y todo era así. Jesús murió, nació siendo pobre además porque, imagínense, nació en una pesebrera, ni siquiera nosotros. Nosotros nacemos con una mejor dignidad de lo que nació Jesús. Jesús nació en un pesebre rodeado de animales. Jesús nació en pésimas condiciones. Jesús nació siendo un pobre. Jesús vivió siendo un pobre, porque al mismo tiempo era carpintero, decimos nosotros, pero en realidad era lo más parecido a un albañil, o sea, a un de todito, a un de todero, a un zoila. Y eso, si me toca arreglar una casa, arreglo una casa, pero si me toca hacer una cama, hago una cama. Si me toca barrer barro, o sea, Jesús vivía del día a día. Jesús nació siendo pobre, vivió siendo pobre y adivine, murió siendo pobre. Ese es Jesús. Jesús nos habla sobre la pobreza. Jesús fue un Galileo, migrante, carpintero, en realidad no tenía nada. La familia de Jesús era una familia humilde. Y recuerden que su papá murió, bueno, no se sabe exactamente cuándo, qué fecha tenía o qué edad tenía Jesús cuando su papá murió, pero se supone que Jesús ya era un jovencito, Jesús era un adolescente cuando el papá muere y le toca entonces hacerse cargo del hogar, de su casa. Nosotros, por el contrario, queridos hermanos, somos expertos en hablar de prosperidad, de hablar de bonanza, de hablar de dinero, de nada de pobreza, de pare de sufrir, de pare de ser pobre, de que mira, aquí te doy 5 consejos para el éxito. Si tú no eres rico es porque no quieres, pero ser rico con estos 3 pasos, o yo te hago rico de la noche a la mañana, y todo el mundo es riqueza. Y por buscar riqueza es que estafan a la gente. Porque la gente se la vive buscando solamente riqueza, 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 y la gente se vale de ese deseo de riqueza, de poder, de fama para estafarlo. Y entonces te prometen, tú dame 100,000 y yo al mes te devuelvo 1,000,000 y la gente cree porque la gente cree de verdad que el mundo se maneja así, que es muy fácil hacer plata y te ofrecen el cielo y la tierra. Nosotros estamos muy distraídos por las riquezas de este mundo y el Señor nos muestra otro camino, que es el camino de la pobreza. Y ojo, porque no se trata aquí de hacer una apología a la pobreza. No se trata de acostumbrarnos a condiciones inhumanas, no. Nada de eso. Nosotros no estamos romantizando la pobreza. Si hay posibilidad de ascender, se asciende. Si hay posibilidad de tener, se tiene. Si hay posibilidad de crecer, se crece. Si hay posibilidad de multiplicar el dinero, se hace multiplicar el dinero. A lo que Jesús se refiere es que eso nunca puede ser nuestro Dios. Que ese dinero que es nuestro también debe estar al servicio de los demás. Y eso, queridos hermanos, también es vivir con pobreza. Entonces, seamos tan pobres como Jesús. ¿Sí ve? Y miren que Jesús la pasaba sabroso. Nosotros decíamos que uno de los defectos de Jesús, el episodio pasado, es que era un comilón y borracho. Jesús se la pasaba de fiesta en fiesta. Jesús lo invitaba a la gente de alta alcurnia a comer con él, los grandes fariseos, las grandes bodas. Jesús comienza su ministerio público en una boda. Jesús era pobre, pero Jesús no pasaba una vida miserable, una vida triste, una vida de carencias, no. Por el contrario, Jesús sabía vivir su vida, sabía disfrutar en medio de sus precariedades, porque su foco se centraba no en lo que carecía, sino en lo que ya tenía en abundancia. Y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros. Nosotros estamos enfocados siempre en lo que nos hace falta. Por eso vivimos muy frustrados, por eso vivimos muy tristes, por eso vivimos con dolores de cabeza, por eso vivimos preocupados, por eso no creemos en la providencia de Dios. Hay que aprender a enfocarnos en aquello que tenemos, en las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Estamos pendientes en las bendiciones que Dios nos va a dar, que nos olvidamos que Dios ya nos ha bendecido y no somos capaces de dar gracias por eso.
Seamos pobres, queridos hermanos, pobres como Jesús. Y no importa si la gente no se quiere juntar con nosotros, pero ¿saben alguien que sí se va a juntar con nosotros? Y va a ser Jesús. Jesús siempre va a estar con nosotros. Y bueno, queridos Rumis, esto es todo por hoy, por este episodio. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya gustado mucho y que hayas aprendido a conocer a Jesús desde otra manera. Quería recordarte que esto no es mío, no es que el padre Hayden se puso a hablar herejías ahí y hablando de defectos de Jesús. No, 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 para nada. Esto lo escribió alguien que yo considero que es un gran santo, que es el cardenal Bantuan, aquel que tuvo esa experiencia en la cárcel, que lo metieron preso los comunistas y que en la cárcel pudo madurar en su vida espiritual. Y esto es fruto de esa maduración, de ver a Jesús a través de sus defectos, pero para que al mismo tiempo nosotros deseemos tener esos defectos como Jesús, que también sepamos disfrutar la vida, que podamos confiar en las personas. Y querido Rumi, que Dios te bendiga, te guarde siempre. Quiero hacerte una invitación. Recuerda seguir el podcast, dale 5 estrellas si estás en Spotify, de darle me gusta si estás en YouTube, dejar tu comentario. Todo eso es muy, muy importante y todo eso nos ayuda. Además, también en los comentarios de cada una de las plataformas, si se pueden, voy a dejar el link de mi canal de WhatsApp para que ustedes nada más con un clic se puedan unir y ahí en este canal estaremos trabajando temas de sanación interior. Entonces, si estás interesado en sanar interiormente, en sanar la relación de tu papá, en sanar la relación de tu mamá, en perdonar las heridas que te han ocasionado, en sanar tu infancia, en sanar tus recuerdos, entonces es una buena oportunidad y un buen lugar para que juntos sanemos. Entonces, ahí te voy a dejar el link para que tú le des clic, vayas al canal y te suscribas al canal de WhatsApp. Allá nos estaremos viendo. Y también recuerda seguirme en todas mis plataformas, en todas mis redes sociales. En todas aparezco como Padre Hayden. Así que eso no tiene pierde. Te espero por Instagram, te espero por Facebook, te espero por Spotify, por YouTube y por mi canal de WhatsApp. Y también en Telegram, que aparezco de la misma manera. Y bueno, que el Señor te bendiga, querido Rumi, que pases un excelente día, excelente noche, no importa la hora que lo estés escuchando, pero siempre vas a ser un bendecido por Dios. Que el Señor te bendiga y recuerda siempre sonríe porque eso no duele.